Capítulo 23. Al regresar, propuse a Griselda que diéramos una vuelta y pasáramos por la tumba. Deseaba saber si la policía trabajaba en aquella dirección y, de ser así, ¿qué había encontrado? Sin embargo, Griselda tenía algunas cosas que hacer en casa, por lo que tuve que ir yo solo. Encontré al agente Harth, encargado de las operaciones. «Nada hemos encontrado todavía, señor», me dijo. Y, sin embargo, parece razonable que este lugar hubiera sido escogido como escondite. Quizá preparaba la coartada. Su empleo de la palabra escondite me sorprendió por un momento, pero pronto me di cuenta de su verdadero significado. Lo que quiero decir, señor, es... ¿dónde hubiera podido esa señorita dirigirse al tomar el sendero del bosque sino aquí? Supongo, repuse, que el inspector Slack desdeñaría una cosa tan sencilla como preguntárselo directamente a la interesada. «No quiere que ella sospeche», observó Harth. «Cualquier cosa que ella escriba a Stone o lo que él le comunique puede arrojar luz sobre algunas cosas. Si ella supiera que andáramos tras sus pasos, seguramente cerraría el pico». Me pareció totalmente imposible que Miss Cram pudiera cerrar el pico alguna vez. No podía imaginármela sino como una persona de desbordante locuacidad. «Cuando un hombre es un impostor hay que averiguar por qué lo es», prosiguió Harth sentenciosamente. «Desde luego», contesté. «Y la respuesta debe encontrarse en esta tumba. De lo contrario, ¿por qué habría estado excavándola?» «Una raison d'être para permanecer aquí», sugerí. Pero esas palabras francesas estaban fuera del alcance del policía, por lo que se vengó fríamente. «Ese es el punto de vista del detective aficionado». «De todas maneras, no han encontrado ustedes la maleta», dije. «La encontraremos, señor». «No estoy tan seguro de ello», repuse. «He estado pensando. Miss Marple dice que la muchacha tardó muy poco en regresar sin la maleta. En tal caso no hubiera tenido tiempo de llegar hasta aquí y regresar. No se puede hacer mucho caso de lo que dicen las señoras de cierta edad. Cuando han observado algo extraño y sienten curiosidad por averiguar en qué terminará la cosa, el tiempo simplemente pasa volando. Además, nadie ha podido jamás fiarse de las mujeres en cuanto al transcurso del tiempo. A menudo me pregunto por qué todo el mundo es tan propenso a generalizar. Las generalizaciones son verdad muy pocas veces. Yo mismo tengo poco sentido del tiempo, por lo que acostumbraba a tener el reloj adelantado, mientras que Miss Marple, a mi parecer, lo tiene muy desarrollado. Sus diversos relojes están siempre en hora, y ella jamás ha llegado tarde a parte alguna. Sin embargo, no tenía el menor deseo de discutir con el agente Harth sobre este asunto. Le di las buenas tardes, le deseé suerte en la búsqueda y seguí mi camino. Estaba ya cerca de casa cuando se me ocurrió una idea. Nada de lo visto o dicho anteriormente la sugirió, sino que se me ocurrió espontáneamente como una posible solución. Seguramente recordarán ustedes que no encontré resultados en la búsqueda por el sendero el día después del asesinato. ¿Dónde me encontré con Lawrence? Recordé que después él y yo juntos llegamos a un paso muy ligeramente señalado, que resultó haber sido hecho por el inspector. Al pensar en esto, recordé claramente que el primer sendero, el de Lawrence, era mucho más visible que el segundo, como si más de una persona hubiera pasado por allí. Pensé que quizás hubiera sido esto lo que llamó en primer lugar la atención de Lawrence. ¿Y si hubiera sido hecho por el paso del Dr. Stone o de Miss Cram? Recordé o imaginé recordar haber visto hojas y ramitas secas pisoteadas. En tal caso, el sendero no podía haber sido hecho la tarde de nuestra búsqueda. Me estaba acercando al punto en cuestión. Lo reconocí fácilmente y una vez más me adentré en la maleza. Aquella vez observé ramitas frescas pisoteadas. Alguien había pasado por allí desde que lo hicimos Lawrence y yo. Pronto llegué al lugar donde había encontrado a Lawrence. El sendero, débilmente marcado, continuaba más adelante y lo seguí. Llegaba a un claro que presentaba huellas de haber sido pisado hacía poco tiempo. Lo llamo claro porque la densidad de la maleza era algo menor. Las ramas de los árboles se entrelazaban. El lugar medía unos pocos centímetros en redondo. Al otro lado la maleza era otra vez densa, y me pareció evidente que nadie se había abierto paso a través de ella. Sin embargo, presentaba señales de haber sido removida en un sitio. Fui hacia allí. Me puse de rodillas y aparté la maleza con las manos. Vi algo brillante.
Presa de excitación, adentré una mano y saqué una pequeña maleta de color castaño. Lancé una exclamación de triunfo. Había tenido éxito. A pesar del desdén de la gente Hearth, yo tenía razón. Esa era sin duda la maleta que llevaba Miss Graham. Traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Al ponerme de pie, observé un pequeño cristal oscuro en el suelo. Lo recogí casi automáticamente y lo guardé en el bolsillo. Entonces, con la maleta en la mano, volví sobre mis pasos. Cuando cruzaba el portal y llegaba al sendero que da a la verja del jardín, alguien me dijo excitadamente: «¡Oh, Mr. Clement! ¡La ha encontrado! ¡Qué inteligente es usted!». Recordé que nadie había sido tan experto en el arte de ver sin ser visto como la sagaz Miss Marple, y levanté la maleta. «¡Esa es!». La reconocería en cualquier momento. Me pareció una exageración. Había miles de maletas baratas iguales que aquella, y nadie sería capaz de reconocerla habiéndola vista por primera vez desde lejos y a la luz de la luna. Pero observé que todo lo relacionado con la maleta constituía un triunfo particular de Miss Marple y que, por tanto, debía perdonarle sin regateos aquella pequeña exageración. «Debe estar cerrada, ¿verdad, Mr. Clement?». «Sí, ahora la voy a llevar a la comisaría». «¿No cree usted que sería mejor avisarles por teléfono?». «Desde luego sería mejor telefonear. Cruzar el pueblo con la maleta en la mano constituiría una total e indeseable publicidad». Por tanto, abrí la puerta de la verja del jardín de Miss Marple y entré en la casa por la puerta-ventana. Desde el salón y con la puerta cerrada llamé a la policía. El inspector Slack dijo que se reuniría conmigo al cabo de un instante. Cuando llegó estaba del peor humor. «Veo que la ha encontrado», dijo. «Sabe, señor, que no debía haberse guardado sus ideas para usted solo. Si tenía alguna razón para creer que conocía el lugar en que estaba escondida la maleta, debía haber dado cuenta de ello a las autoridades». «El hallazgo fue accidental», contesté. «Acababa de ocurrírseme que quizá podría encontrarla». «Con que sí, ¿eh? Hay casi 1,5 kilómetros cuadrado de bosque, y usted va directamente al lugar donde estaba». Hubiera compartido con gusto el razonamiento que me llevó al sitio en que la encontré, pero sus malos modales me obligaron a callar. «Bien», prosiguió el inspector mirando con desagrado y aparente indiferencia a la maleta. «Supongo que hemos de averiguar cuál es su contenido». Sacó del bolsillo un manojo de llaves y ganzúas. La cerradura no era nada complicada y en un segundo estuvo abierta. No sé lo que habíamos esperado encontrar. Quizás algo sensacional, imagino. Lo primero que vieron nuestros ojos fue una grasienta bufanda. El inspector la levantó. Luego encontramos un desteñido abrigo azul oscuro, en no mejor estado, y una sucia gorra. «Valiente porquería», exclamó el inspector. Siguieron un par de botas con los tacones y suelas gastados. En el fondo de la maleta había un paquete envuelto en papel. «Será alguna camisa de colorines, supongo», dijo el inspector amargamente mientras lo abría. Un instante después la sorpresa me impidió hablar. El paquete contenía unos pequeños objetos de plata y una bandeja del mismo metal. Miss Marple dejó escapar una exclamación. «Los saleros de plata del coronel Prociro y la taza de Carlos II», dijo. «¿Qué les parece?». El inspector estaba colorado hasta la raíz de los cabellos. «¿Con que ese era el juego?», murmuró. «Pero no lo comprendo. ¿No ha observado la desaparición de estos objetos?». «¿Acaso todavía no se han dado cuenta de ello?», sugerí. Con seguridad el coronel Prociro los guardaba en una caja de caudales. «Debo investigar», dijo el inspector. «Iré directamente a Old Hall ahora». «Con que esta era la razón de la rápida desaparición de nuestro doctor Stone. Debió temer que, a causa del asesinato, descubriéramos sus verdaderas actividades y que registráramos su equipaje. Hizo que la chica escondiera estos objetos en el bosque, junto con unas ropas apropiadas para cambiarse. Seguramente vendría a buscarlos cualquier noche dando un rodeo mientras ella permanecía aquí, para alejar toda sospecha. Bueno, esto nos aclara algo. Él nada tuvo que ver con el asesinato, su juego era otro muy distinto». Volvió a colocar todas las cosas en la maleta, la cerró y se marchó. «Ya tenemos un misterio aclarado», dije con un suspiro. «Slack tiene razón. No se puede sospechar de él. Conocemos la verdadera razón de su estancia aquí». «Así parece», observó Miss Marple, «aunque uno nunca puede sentirse del todo a gusto». «No existe el menor motivo para que hubiera asesinado al coronel», señalé.
Ya tenía lo que había venido a buscar y se disponía a abandonar el terreno. Pues sí. No estaba del todo convencida y la miré con curiosidad. Se apresuró a contestar a mi inquisitiva mirada con cierta rapidez. No dudo que estoy equivocada. Soy muy estúpida, pero me preguntaba... Esa plata tiene mucho valor, ¿no es verdad? Hace pocos días se vendió una taza por más de 1000 libras, según creo. Quiero decir que no es el valor del metal. No, se trata del que da el coleccionista. Esto es lo que quiero decir. Se tardaría algo en arreglar la venta de tales objetos, e incluso cuando se hubiera logrado la transacción no podría ser llevada a cabo en secreto. Al denunciarse el robo, las piezas de plata no podrían ser vendidas. No acabo de comprenderlo, dije. Ya sé que no me expreso con claridad. Se sonrojó. Me parece que esas cosas no podrían ser simplemente robadas, sino que seguramente serán copias de unas originales. Quizás entonces el robo no sería descubierto sino después de bastante tiempo. Es una idea muy ingeniosa, observé. Sería la única forma de hacerlo, ¿no le parece? De ser así, naturalmente no habría razón alguna para el asesinato del coronel Prociro, sino todo lo contrario. Exactamente, asentí. Eso es lo que dije. No sé, desde luego... El coronel Prociro hablaba siempre tanto de cosas que iba a hacer que a veces nunca hacía, pero dijo que... ¿Sí? Dijo que iba a hacer tasar todas sus pertenencias. Un hombre de Londres iba a venir para ello. Se trataba de seguros o algo así. Alguien le aconsejó que lo hiciera. Hablaba mucho de ello y de su importancia. Desde luego ignoro si dio algunos pasos en ese sentido, pero si lo hizo... Comprendo, dije lentamente. Desde luego, en el momento en que el perito viera la plata, todo se descubriría, y el coronel recordaría haber mostrado esos objetos al doctor Stone. Me pregunto si la sustitución fue hecha entonces. Su idea tiene sentido. Creo que deberíamos averiguar lo que haya de cierto en ella. Me dirigí nuevamente al teléfono, y unos momentos después obtenía comunicación con Old Hall y hablaba con Anne Prociro. No, no es nada importante. ¿Ha llegado ya el inspector? Bien, está en camino. ¿Puede usted decirme, Mistress Prociro, si los objetos que existen en Old Hall fueron alguna vez tasados? ¿Cómo dice? Su contestación fue rápida. Le di las gracias, colgué el teléfono y me volví a Miss Marple. El coronel Prociro había convenido con alguien de Londres para que viniera esta mañana, lunes, para hacer una tasación completa. Debido a su muerte el asunto ha sido aplazado. Entonces existía un motivo, murmuró Miss Marple. Un motivo sí, pero eso es todo. Usted olvida que cuando se hizo el disparo, el doctor Stone acababa de unirse a los demás, o se disponía a cruzar la verja para hacerlo. Sí, asintió Miss Marple pensativamente. Esto le descarta. Capítulo 24. Al regresar a la vicaría encontré a Hawkins esperándome en el gabinete. Paseaba por él agitadamente y cuando entré en la habitación se detuvo como si le hubieran disparado un tiro. Debe perdonarme, dijo, secándose el sudor de la frente. Mis nervios están totalmente fuera de control. Mi querido amigo, repuse. Debe usted cambiar de aires por una temporada. De lo contrario acabará ciertamente mal. No puedo abandonar mi puesto, dijo. Nunca haré tal cosa. No se trata de deserción. Está usted enfermo. Estoy seguro de que Haydock estaría de acuerdo conmigo. Haydock. ¿Qué clase de médico es? Un ignorante medicucho de pueblo. Creo que se muestra usted injusto con él. Ha sido siempre considerado como un hombre muy inteligente en su profesión. Quizás sí, pero no me gusta. No es eso lo que vine a decirle. Quiero pedirle que tenga la bondad de predicar esta noche en mi lugar. No me siento capaz de hacerlo hoy. Claro que lo haré, esté usted tranquilo. Me encargaré del servicio. No, es solo el sermón. Me asusta la idea de subir al púlpito, de enfrentarme con la mirada de toda esa gente. Cerró los ojos y tragó convulsivamente. No me cabe la menor duda de que algo no anda muy bien en Hawkins. Pareció comprender mis pensamientos, por cuanto abrió los ojos y dijo rápidamente: No me sucede nada, son solo esos dolores de cabeza, esos terribles dolores. ¿Quiere darme un vaso de agua? Desde luego. Fui yo mismo a buscarla. Agitar la campanilla constituye en mi casa un gesto totalmente inútil.
Le llevé el agua y me dio las gracias. Sacó del bolsillo una pequeña caja de cartón. La abrió y extrajo de ella un sello que tragó con un sorbo de agua. «Para el dolor de cabeza», explicó. Me pregunté si Hawes era adicto a las drogas. Ello explicaría muchas de sus rarezas. «Espero que no tome demasiados», dije. «No, el doctor Haydock me previno contra su uso excesivo. Son maravillosos, alivian enseguida». Estaba ya más calmado y compuesto. «¿Accede usted a predicar esta noche, señor?», preguntó levantándose. «Es usted muy bueno». «Sí, y además insisto en hacerme cargo del servicio». «Váyase a casa y acuéstese», no me repliqué. Me dio las gracias nuevamente. «¿Ha estado usted hoy en Old Hall?», preguntó entonces, mirando hacia la ventana. «Sí». «Perdone que se lo pregunte, pero ¿le llamaron desde allí?». Mi mirada sorprendida le hizo enrojecer. «Lo siento, señor. Pensé que acaso se hubiese presentado algo nuevo. Y que esta fue la razón por la que Mistress Prociro le llamara». No tenía la menor intención de satisfacer la curiosidad de Hawes. Quería hablar conmigo acerca del entierro y de un par de cosas sin importancia. «Ah, ya comprendo». No hablé. Balanceó el cuerpo primero sobre un pie y luego sobre el otro. «Mr. Reading vino a verme anoche. No puedo imaginarme qué le impulsó a ello», dijo. «¿No se lo contó él?». «Solo dijo que pasaba por delante de mi casa y decidió entrar. Parece que se sentía solo. Jamás había hecho tal cosa con anterioridad». «Creo que es un compañero muy agradable», dije. «¿Por qué vendría a verme? No me gusta». Su voz era chillona. «Habló de volver en otro momento. ¿Por qué? ¿Qué idea cree usted que se le ha metido en la cabeza?» «¿Por qué se imagina que tiene un motivo oculto?», pregunté. «No me gusta», repuso Hawes obstinadamente. «Nunca he estado contra él. Jamás sugerí que fuese culpable. Incluso cuando él mismo se acusó, comenté que todo ello me parecía totalmente incomprensible. Si de alguien he sospechado ha sido del pobre Archer, pero no de él. Archer es otra cosa. Es un rufián que no cree en Dios, y un borracho consuetudinario». «¿No cree usted que es algo duro en sus opiniones?», pregunté. «Después de todo, sabemos muy pocas cosas de él. Es un cazador furtivo que entra y sale continuamente de la cárcel, y a quien creo capaz de cualquier cosa». «¿Supone usted realmente que fue él quien asesinó al coronel Prociro?», pregunté con curiosidad. Hawes acostumbraba a desdeñar las contestaciones claras y definidas. Lo he observado repetidamente en estos últimos tiempos. «¿No cree usted, señor, que es la única solución posible?», preguntó a su vez. «En cuanto sé, no existe la menor prueba contra él». «Sus amenazas», repuso Hawes animadamente. «Olvida usted sus amenazas». «Estoy ya cansado de oír hablar de las amenazas de Archer. No existe la menor prueba de que en realidad las hiciera. Estaba decidido a vengarse del coronel Prociro, tomó ánimos con la bebida y después disparó contra el coronel. Esto no es sino una simple suposición». «Sí, pero debe usted admitir que es perfectamente probable». «No, no puedo admitirlo». «¿Posible en vez de probable, pues?». «Posible, sí». Hawes me miró de reojo. «¿Por qué no cree usted que sea probable?». «Porque un hombre como Archer no emplearía una pistola para matar a un semejante. No es el arma que encaja en su modo de ser». Hawes pareció sorprendido por mis palabras. No constituían seguramente la clase de objeción que esperaba. No dijo nada más. Me dio nuevamente las gracias y salió. Le acompañé hasta la puerta y al regresar vi 4 notas encima de la mesa del recibidor. Poseían ciertas características comunes. La escritura era inequívocamente femenina. Todas ostentaban muy visibles las palabras «en mano urgente», y la única diferencia que pude observar era que una de ellas estaba más sucia que las demás. Su semejanza me produjo un curioso sentimiento de ver, no doble, sino cuádruple. Mary salió de la cocina cuando las estaba contemplando. «Han sido traídas en manos después de la comida», explicó. «Todas menos una que encontré en el buzón». Asentí con la cabeza, las cogí y me dirigí al gabinete. La primera decía así: «Querido Mr. Clement, algo que creo debe usted saber ha llegado a mi conocimiento. Se refiere a la muerte del pobre coronel Prociro. Le agradecería mucho su consejo sobre si debo o no dirigirme a la policía. Desde la muerte de mi querido esposo, temo cualquier clase de publicidad. Quizá le sería a usted posible venir a verme esta tarde. Atentamente, Martha Price Ridley». Abrí la segunda.
Querido Mr. Clement, me siento muy turbada y tengo la mente confusa, pues ignoro lo que debo hacer. Me han dicho algo que creo debiera usted saber. Siento tal horror ante la idea de tener que enfrentarme con la policía. Estoy tan deprimida. Sería mucho pedirle, querido vicario, que pasara a verme durante unos minutos para solucionar mis dudas y perplejidades, en la asombrosa forma con que siempre lo hace. Perdone la molestia que le ocasionó, sinceramente suya, Caroline Weatherby. Me pareció que podía conocer el contenido de la tercera incluso sin mirarla. Querido Mr. Clement, algo muy importante ha llegado a mi conocimiento y creo que debe usted ser el primero en saberlo. Tenga la bondad de pasar a verme esta tarde. Le esperaré. Esta militante epístola estaba firmada por Amanda Harnell. Abrí la cuarta. Afortunadamente, solo en contadas ocasiones he sufrido la molestia de recibir cartas anónimas. Esta clase de epístola constituye, en mi opinión, la forma más baja y cruel de atacar a alguien. Esta no era una excepción. Se pretendió darle el aspecto de haber sido escrita por una persona poco culta. Pero varias cosas me inclinaron a no creerlo así. Querido vicario, creo que debe usted saber lo que pasa. Su señora ha sido vista cuando salía subrepticiamente de la casa de Mr. Reading. Usted sabe lo que quiero decir. Los dos se entienden. Creo que debiera saberlo. Un amigo. Lancé una exclamación de disgusto y, arrugando el papel con una mano, lo tiré al hogar en el momento en que Griselda entraba en la habitación. —¿Qué es lo que arrojas con tanto desprecio? —preguntó. —Basura. Saqué una cerilla del bolsillo, la encendí y me incliné. Sin embargo, Griselda fue más rápida que yo. Se agachó, cogió el papel y lo alisó antes de que pudiera impedírselo. Lo leyó, murmuró unas palabras de desprecio y me lo alargó, volviéndose al hacerlo. Le prendí fuego y me quedé mirándolo mientras ardía. Griselda se había alejado y estaba junto a la ventana, de cara al jardín. —Lem —dijo sin volverse. —¿Sí, querida? —Quiero decirte algo. Sí, déjame hacerlo. Cuando Lawrence Reading vino aquí, te dejé creer que solo le había conocido ligeramente antes. No es verdad. Le conocía bastante bien. En realidad, antes de que aparecieses tú en mi vida, estuve enamorada de él. Llegué a estar bastante loca por él. No le escribí cartas comprometedoras ni las tonterías que se dicen. Pero es verdad que le quise bastante durante un tiempo. —¿Por qué no me lo dijiste? —pregunté. No lo sé, a veces una comete tonterías sin saber por qué. Solo porque eres mucho mayor que yo, supones que puedo sentirme inclinada a querer a otra persona. Creí que quizá te disgustaría saber que Lawrence y yo habíamos sido amigos. Eres muy hábil para esconder cosas, dije, recordando lo que me había dicho en aquella habitación hacía menos de una semana, y la ingenuidad natural con que había hablado. Sí, siempre he sabido esconder las cosas. En cierto modo me gusta hacerlo. En su voz había como un deje de placer infantil. Pero lo que dije es verdad. Ignoraba lo de Anne y me pregunté por qué se mostraba Lawrence tan distinto. Quiero decir, ¿por qué no se fijaba en mí? No estoy acostumbrada a ello. Se produjo una pausa. —¿Me comprendes, Len? —preguntó con ansiedad. —Sí —repuse—, te comprendo. La comprendí.